Nombre es Judy Correa. Yo no soy abogada, esto no es un consejo legal. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Recuerden que los procesos de inmigración están hechos para que nosotros los hagamos, pero si en algún momento se nos dificulta seguir las instrucciones, nosotros en la oficina podemos ayudarles con el proceso. Mientras compartimos la información, pues queremos pedirles que se suscriban y le den like a los videos. Vamos a hablar entonces del proceso de permisos humanitarios de reunificación familiar y vamos a enfocarnos en quiénes son elegibles y en la terminología que se va a manejar durante el proceso. Entonces, ¿quiénes son elegibles para este proceso? Los peticionarios. ¿Quiénes son los peticionarios? Vamos a ver qué nos dice invitación. Nos dice un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. ¿Qué es el residente permanente legal? Es el titular de la tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card o tarjeta verde, de Estados Unidos, y que ha presentado un formulario I-130, petición de familiar extranjero a nombre de un familiar y que UCIS ha aprobado. También nos dice que solo los peticionarios calificados que reciben una invitación por escrito pueden presentar un formulario I-134A bajo un proceso de permisos de reunificación familiar. Y nos dice que también al peticionario se le conoce en el formulario como persona de apoyo. Entonces, para que ustedes lo tengan como presente. Bueno, entonces, cuando nos hablan del peticionario, ¿quién es? Cuando nos hablan del peticionario, es ese residente permanente legal o el ciudadano americano y es la persona que aplicó para traer a su familiar a través de un formulario I-130 y que inmigración se lo aprobó. Ese peticionario es la persona que va a recibir la invitación. Si no reciben la invitación, no pueden aplicar al proceso de reunificación familiar porque la autorización para participar en el proceso es que le llegue la invitación. Por eso es tan importante tener actualizada la información en el Centro Nacional de Visas. Mire que acá nos están diciendo que se recibe una invitación por escrito, pero en otros párrafos nos dice que se recibe la invitación por correo electrónico. Entonces, hay que tener actualizada la información para que si llega por escrito o si llega al correo electrónico, pues la podamos recibir. Y que ese peticionario también es conocido en el formulario I-134A, que es el formulario para aplicar a la reunificación como persona de apoyo. Ahora vamos a mirar quiénes son los beneficiarios. Entonces nos dice, el beneficiario es un familiar de un peticionario que puede beneficiarse de un formulario 130 presentado y aprobado a nombre suyo de parte de un peticionario y que puede recibir permiso de permanencia temporal en Estados Unidos si se le otorga bajo un proceso de permiso de reunificación familiar. Los beneficiarios no incluyen al beneficiario los beneficiarios, perdón, incluyen al beneficiario principal y beneficiarios derivados, incluidos los beneficiarios derivados adicionales. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Es esa persona que se encuentra en Colombia, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Esas personas tienen un familiar residente permanente legal o un ciudadano estadounidense que los pidió a través de un formulario 130, petición de familiar extranjero, y UCIS lo aprobó. Esos peticionarios también pueden pedir a sus beneficiarios, que son, vamos a mirar cuáles son las personas que pueden pedirlo, los familiares que pueden pedir los residentes y cuáles son los familiares que pueden pedir los ciudadanos. Y también pueden pedir a los beneficiarios principales, que es, por ejemplo, ya les voy a mostrar, y los derivados de ese familiar. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los familiares que puede pedir un residente? Puede pedir los cónyuges y los hijos solteros, menor de 21 años, de 21 años o mayor de 21 años. Esos son los familiares que puede pedir un residente, cónyuge y los hijos solteros. Y los ciudadanos pueden pedir cónyuges y prometidos, pueden pedir los hijos solteros de 21 años o mayores de 21 años, los hijos casados y también a los hermanos. El ciudadano estadounidense tiene un rango más amplio para pedir a los familiares. Recuerden que este proceso tiene unas especificaciones y es que nos dicen que de acuerdo a su categoría usted tiene que revisar si se aplica el proceso de reunificación familiar, porque si es una categoría inmediata, pues tiene una variación en el proceso. Entonces hay que mirar caso por caso. Bueno, entonces, ¿quién es el beneficiario principal? Nos dice un familiar
para quien el peticionario presentó un formulario I-130, por ejemplo. El beneficiario principal podría ser un cónyuge o un hijo soltero menor de 21 años de un peticionario o titular de una tarjeta de residencia permanente, o el hijo hermano adulto de un peticionario ciudadano estadounidense, que fue lo que les acabé de decir, porque el ciudadano puede pedir los hermanos, pero el residente no. Ahora nos dice, las fechas proyectadas de elegibilidad para las visas se basan en la categoría legal bajo la cual aprobamos la petición. Esto es muy importante. Ahora nos dice, un beneficiario principal debe seguir siendo elegible para su categoría de visa de inmigrante cuando solicite el permiso de reunificación familiar. Escuchen esto. Por ejemplo, si aprobamos permiso a un beneficiario principal como hijo soltero de un residente permanente legal categoría F2B, es un hijo soltero de un residente permanente. Y si ese beneficiario principal se casa, no será elegible para esa visa de inmigrante, al igual que tampoco lo serán sus beneficiarios derivados. ¿Por qué? Porque ese residente permanente no puede pedir los hijos casados, puede pedir los hijos solteros. Entonces, para que sepan que hay que tener la misma categoría cuando se solicita el proceso de la petición familiar y cuando se hace el proceso de la reunificación. Porque si usted cambia de categoría, usted tiene que revisar si aplica o no. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que en muchos puede que sí aplique, pero puede que no, como en este caso. Ahora también nos dice, si le aprobamos el permiso a un beneficiario que es hijo soltero de un ciudadano estadounidense y luego se casa, eso cambia su clasificación de visa de inmigrante de F1 a F3. Entonces, miren que las clasificaciones cambian, por eso hay que revisar que así cambie la clasificación de su categoría, usted siga siendo elegible para el proceso de reunificación familiar. Pero eso ya se mira caso por caso, no se confundan con eso. Si usted sabe que usted lo hizo de 21 años y ya no tiene 21, pues revise bien su caso. Si usted sabe que usted era soltero en el momento en que hicieron la petición familiar, pero se casó, revise bien su caso, y así sucesivamente. Ahora nos dice quiénes son los beneficiarios derivados. Nos dice el cónyuge o hijo soltero menor de 21 años de un beneficiario principal. También deben estar incluidos en el formulario I-130 aprobado. Un beneficiario derivado puede ser elegible para un permiso de permanencia temporal a base de su relación con el beneficiario principal. Si no le aprobamos al beneficiario principal el permiso de permanencia temporal, tampoco le aprobaremos dicho permiso a sus beneficiarios derivados. Entonces, para que lo sepan. ¿Y quiénes son esos beneficiarios derivados? Nos dice, si un beneficiario principal se casa o tiene un hijo después de que aprobemos el formulario 130, su cónyuge o hijo soltero menor de 21 años puede, en algunas circunstancias, convertirse en un beneficiario adicional y podría ser elegible para el permiso de permanencia temporal en función de su relación con el beneficiario principal. Entonces, miren que esto es súper importante entenderlo y esta es la terminología que se va a manejar en el proceso para que ustedes sepan. Si de pronto no entendieron algo, devuelvan el video para que ustedes aprendan a saber, para que ustedes entiendan quién es el beneficiario, quién es el peticionario, que al peticionario también se le puede decir persona de apoyo y que ese beneficiario hay un beneficiario principal y hay un beneficiario derivado, para que no se confundan. Ahora vamos a mirar quiénes son elegibles, nos dicen. Usted es elegible si es un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal en Estados Unidos y tiene una tarjeta de residencia permanente. Usted es elegible para poder aplicar a ese proceso de reunificación familiar. Usted es elegible si presentó el formulario 130, petición de familiar extranjero, para un beneficiario principal y UCIS lo aprobó. Sí, porque si no se lo han aprobado, hay que esperar que nos aprueben el formulario para que nos puedan enviar la invitación. Ahora nos dice, si usted recibe una invitación por escrito para presentar el formulario 134A para solicitar convertirse en persona de apoyo e iniciar el proceso de reunificación familiar a nombre del beneficiario principal de su formulario I-130 aprobado a los familiares inmediatos de este. Ahora nos dicen, nos dice, si usted no ha recibido una invitación por escrito para presentar una solicitud, pero presenta un formulario 134A, no confirmaremos su solicitud. Y su formulario I-134A no será considerado para la otorgación discrecional del permiso de permanencia temporal bajo el proceso. Entonces ya saben que
se tiene que recibir la invitación por escrito o por correo electrónico y que cuando tenemos esa invitación podemos aplicar al formulario 134A para la reunificación familiar. Si no nos han enviado la invitación y aplicamos al formulario, ni siquiera nos van a responder y el proceso no va a avanzar. Y otra que nos dicen, otro punto que nos dicen es, usted puede ser elegible si no se le había expedido una visa de inmigrante al beneficiario principal al momento en que se le emitió a usted la invitación para presentar el formulario 134A. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora nos dicen quiénes son los beneficiarios elegibles. Nos dicen aquellos que están fuera de Estados Unidos. O sea, los que están en Estados Unidos ya no van a aplicar. Tienen que estar en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ser el beneficiario principal o derivado de un formulario I-130, petición de familiar extranjero, es decir, que ese residente permanente legal y ese ciudadano estadounidense familiar me haya pedido a través de este formulario. Ser un nacional de un país que tenga procesos de permiso de reunificación familiar. ¿Cuáles? Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, en este proceso en específico. Tener un familiar peticionario en Estados Unidos que recibe una invitación para iniciar el proceso de reunificación familiar. No haberse expedido una visa de inmigrante cuando se le expida la invitación a usted y tener un pasaporte vigente y válido para viaje internacional. Si usted no tiene pasaporte, es el momento en que empiece a sacar el pasaporte para que no lo coja sobre el tiempo. Si su pasaporte tiene menos de 6 meses para vencerse, es la oportunidad para que renueve su pasaporte para que se prepare para el proceso. Ahora nos dice, cada beneficiario debe realizarse un examen médico y por parte de un médico de panel someterse a recibir aprobación de la investigación de seguridad nacional y de seguridad pública, así como demostrar que amerita un ejercicio favorable de discreción por parte de DHS. Ahora me van a decir, Judy, ¿cómo es ese examen médico? No tenemos especificaciones, pero no se preocupe. A medida que ellos se vayan enviando los correos y la invitación, ellos nos van a ir aclarando dónde se debe presentar ese examen médico y cuáles son las especificaciones de ese examen. Así que tranquilos, mire que el proceso todavía no está completamente claro, pero a medida que vamos avanzando, ellos lo van a ajustar. Ahora nos dice DHS, considerará el historial de inmigración previo de un beneficiario, las entrevistas con entidades del gobierno de Estados Unidos y los resultados de la verificación e investigación al determinar la elegibilidad para recibir una autorización anticipada para viajar a Estados Unidos, así como al determinar caso por caso si se le otorga el permiso de permanencia temporal al beneficiario en el puerto de entrada. Entonces, miren que esto es súper importante saber. No se preocupen y no se estresen por saber todo el proceso. A medida que ellos van enviando, ellos nos van a ir diciendo qué tenemos que hacer. Así que lo importante es leer muy bien, tener en cuenta los detalles y seguir, como nos dice inmigración que hagamos las cosas, así las vamos a hacer para que no nos nieguen los procesos. ¿Quién no es elegible? Vamos a mirar quién no es elegible. Nos dice, las personas que han cruzado irregularmente a Estados Unidos entre puertos de entrada estadounidense después del 10 de julio de 2023, o sea, de ayer, 10 de julio de 2023. Todos los que entren por fronteras, por puertos de entrada estadounidenses sin permiso, no van a ser admitidos para este proceso de reunificación familiar. Ahora dice, DHS, que DHS no considerará que un beneficiario no es elegible a base de un solo caso de salida voluntaria. Entonces, miren, es importante analizar. Ahora, ¿quién más no es elegible? Las personas que han sido interceptadas en el mar después del 10 de julio de 2023. ¿Quiénes son? Cuando hablan de interceptados en el mar, son esas personas que entran por el mar a Estados Unidos en balsas o en barcos como polizontes. Esas personas que son interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos. Esas personas entran de manera ilegal porque no entran por un puerto de entrada legal y con una visa. Esas personas que entran por este canal a partir del 10 de julio, que fue ayer, no van a ser elegibles. 10 de julio de 2023, no van a ser elegibles. Y si se ha ordenado su remoción de Estados Unidos en algún momento durante los 5 años anteriores, o está sujeto a un veto de inadmisibilidad a base de una orden de remoción anterior. Es decir, que si a usted si usted durante los últimos 5 años ha tenido un proceso de deportación o en este momento de pronto lo tiene o tiene un veto, esas personas tampoco van a ser elegibles.
Ahora nos dice, vamos a mirar acá. Bueno, esta es como la parte de quiénes son elegibles, quiénes no son elegibles y cuál es la terminología que se va a manejar. Otra cosa importante es que se van a manejar dos formularios. El I-130, que es la petición familiar inicial que hace el ciudadano americano, el residente permanente legal, para pedir el familiar que está en el exterior. Y el I-134, que es cuando se aplica, cuando después de que te envíen la invitación para aplicar al proceso de reunificación familiar. Espero que la información de verdad sea de gran ayuda para todos. Es un proceso donde es un video donde queremos de verdad contarle a la comunidad cómo están los procesos de inmigración y más a todas esas personas que en este momento están quieren escuchar la información porque van a aplicar al proceso. Muchísimas gracias de verdad por suscribirse al canal y por darle like. Hasta luego.